Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Sean bienvenidos, hermanos. Queremos invitar a que, si aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar para que así este canal pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Así que, hermanos, si en verdad quieren apoyar este canal, háganlo de esa manera, suscribiéndose, dándole like a los videos, comentar y compartir. Esto sirve para que YouTube sugiera este video a otras personas. Así que, hermanos, vamos a iniciar para estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos das una vez más la oportunidad de poder predicar tu palabra. Bendice, Señor, nuestro intelecto, nuestro corazón, que podamos estar atentos a tu palabra, podamos conocer más de ella y podamos aplicar este conocimiento a nuestra vida espiritual. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo que va a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con este mensaje y que este mensaje, Señor, nos ayude a prepararnos para tu pronto regreso. Danos sabiduría, Señor, y quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, en esta ocasión, hermanos, queremos estudiar una parábola, la parábola de Mateo 20, la que se le conoce como la parábola de los obreros y la viña. Vamos a ver de que las parábolas, hermanos, tienen una dimensión profética y apocalíptica que nos presentan en lujo de detalles el plan de salvación a través de Cristo. Las parábolas, hermanos, son cristocéntricas y vamos a hacer un bosquejo general de lo que significa la parábola de Mateo 20, porque el objetivo es que analicemos de una forma profunda quiénes son los obreros de la hora undécima que menciona la parábola de Mateo 20. Para profundizar en el tema y divisar y analizar en una forma profunda quiénes son los obreros de la hora undécima, porque en eso va a ir el tema, pero vamos a hacer un bosquejo general de la parábola. Quiero que analicemos primero qué es una parábola. Es interesante que busqué en el diccionario Strong lo que significa parábola en griego. Dice así el Strong, parábola, o proviene del griego parábole, que significa similitud, parábole, narración ficticia o simbólica de la vida común conllevando a una moralmente. Y dice apotegma o refrán, sentido figurado, comparación, parábola, refrán, símbolo. En otras palabras, las parábolas son comparaciones que Cristo hacía para enseñar verdades espirituales del reino de los cielos. Eso es una parábola, una comparación o un símbolo o una símilis, tal como lo dice el diccionario Strong. Por lo tanto, teniendo el concepto etimológico de lo que significa la palabra parábole, vamos a iniciar a estudiar la parábola de Mateo 20, versículo 1 al 8. Recuerden que dije al principio, el objetivo de esta clase teológica es para que analicemos quiénes son los obreros de la hora undécima. En eso va a girar el tema. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 8, encontramos la parábola de los obreros y la viña. Noten lo que dice aquí Cristo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y dice lo siguiente: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupado, y les dijo: id también vosotros a mi viña,
y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. Noten cómo dice. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, noten qué interesante, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y dice el texto bíblico más adelante que les vino a pagar lo mismo se les pagó, aunque las horas difirieron, pero fue la misma paga para esta clase de obreros que fueron llamados en diferentes horas del día. Ahora, vamos a analizar en una forma profunda a quienes corresponden estas clases de 5 obreros, porque vemos 5 llamados en esta parábola. Vamos a ver a grandes rasgos a quienes simbolizan estos tipos de obreros, porque nos vamos a enfrascar en el último llamado, que son los obreros de la hora undécima. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y vayan analizando cada aspecto que estudiamos en este estudio. Es interesante que el contexto de esta parábola es el acontecimiento de Jesús con el joven rico. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 27. Cristo, antes de contar la parábola de los obreros de la viña, se presenta el acontecimiento del joven rico, donde el joven rico no quiso ceder a vender lo que tenía para darlo a los pobres, porque era muy rico. Y Cristo ahí les dice a los discípulos que es imposible que alguien entre en el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque el amor a las riquezas muchas veces nos puede llevar a la perdición. El problema no está en la riqueza, sino en el amor a las riquezas. Y este es el problema del joven rico. Y el contexto es de la parábola de Mateo capítulo 20. Ahora, si nosotros analizamos la parábola, hay 5 llamados. Hay horas de contratos y 5 llamados. La hora primera, que es en la mañana, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora undécima. Hay 5 llamados, 5 grupos de personas en diferentes horas, y a todas se les paga lo mismo. Ahora tenemos que responder la pregunta: ¿quiénes son los obreros de la hora undécima? Y la otra pregunta es: ¿por qué el padre de familia rompió el intervalo de 3 horas y contrata obreros 1 hora antes de la puesta del sol? Muy buenas preguntas que las vamos a responder con la palabra de nuestro Dios. Ahora, pero para responder estas 2 preguntas, hay otras 4 preguntas en la parábola. Yo he sacado 4 preguntas para poder responder las 2 preguntas que acabamos de hacer. ¿Quién es el padre de familia? ¿Quiénes son los obreros en la parábola? ¿Cuál es el significado de la viña? ¿Y cuál es el significado de la plaza que se menciona en esta parábola? Vamos a analizar cada uno de los elementos que se mencionan en la parábola. El padre de familia, ¿a quién representa? Representa a Dios el Padre. Esto lo corrobora la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 327, dice: el trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana.
O sea que el padre de familia en esta parábola representa a Dios el Padre, representa a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué representa la viña en esta parábola? Es interesante que el mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 243, dice: Dios reclama toda la tierra como su viña, o sea, todo el planeta que necesita ser evangelizado con el Evangelio eterno, con los mensajes de los 3 ángeles, representa la viña. Aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios este planeta y necesita ser evangelizado con el Evangelio eterno. La viña es este planeta. Ahora, ¿quiénes son los obreros? ¿A quién representan los obreros en esta parábola? Es interesante que la Biblia presenta en Lucas 10:2 que los obreros representan a la gente fiel a través de todas las edades, que Dios las ha llamado para que trabajen en su viña con la predicación del Evangelio. Noten cómo dice Lucas 10:2, dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Todos los que han venido al conocimiento de la verdad a través del Evangelio son obreros. Por lo tanto, los obreros aquí en la parábola representa a la gente fiel a través de todas las edades que Dios ha llamado para que trabajen en su viña, o sea, en el mundo, con la predicación del Evangelio. Es interesante. Pero ahora, ¿qué representa o qué significa la plaza que se menciona en esta parábola? Es interesante que el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 189, dice lo siguiente. Dice que la plaza representa a la iglesia. Dice: las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupado? ¿Por qué no estáis ocupado en alguna tarea dentro de su viña? Hemos sido llamados todos los miembros de la iglesia para estar ocupados en la viña. Hermanos que están escuchando este mensaje, amigos que están escuchando este mensaje, nadie en la iglesia ha sido llamado para estar ocupando un cupo. Hemos sido llamados para trabajar en la viña. No hemos sido llamados para estar ocupando bancas. No hemos sido llamados para hacer grupo. No hemos sido llamados para pertenecer a un club. Hemos sido llamados para trabajar en la viña. Nadie está solamente por estar en la iglesia. Hemos sido llamados tú y yo para trabajar en la viña. Y eso es una misión que Cristo le ha dado a toda la iglesia, y es la predicación del Evangelio. Ahora, haciendo un bosquejo a grandes rasgos, vamos a analizar a quiénes representan estos grupos de obreros y a qué equivale cada hora, cada lapso de tiempo, a qué equivale, porque los llamados están relacionados con la hora de llamada. Recuerden, hermanos, que el objetivo es que los enfrasquemos más en quiénes son los obreros de la hora undécima, los últimos obreros que son llamados antes de que se oculte el sol. Ahora, si nosotros analizamos los 5 llamados, dice que uno fue muy de mañana. Se puede mostrar bíblicamente que los primeros obreros que fueron llamados muy de mañana en el plan de salvación fueron los judíos, los israelitas. Dios llamó a los israelitas y los sacó de Egipto para que Israel cumpliera una misión, y era de predicar el Evangelio a través de símbolos y tipos del santuario. Lastimosamente, Israel traicionó su cometido, pero aquí los primeros obreros, llamados muy de mañana, representan a la nación judía, los israelitas. La hora tercera, que equivale a las 9 de la mañana, que representa a los apóstoles y a los primeros cristianos primitivos. Esto representa
la hora tercera, que equivale a las 9 de la mañana. Pero noten qué interesante, en el tercer llamado encontramos 2 horas unidas, la hora sexta y la hora novena. Hora sexta y hora novena. ¿A qué equivale la hora sexta y la hora novena? ¿Y quiénes están simbolizados en esta clase de obreros? Es interesante que la hora sexta es al mediodía, o sea, las 12 del mediodía. Y la hora novena son las 15 horas, que equivale a nuestro calendario las 3 de la tarde. O sea que vemos que un grupo fue llamado en este lapso de tiempo a las 12 del mediodía y el otro fue llamado a las 3 de la tarde. ¿A quiénes representan este grupo de obreros que están llamados en el mismo grupo? Representa, hermano, esto se puede comprobar, representa, pueden haber otras interpretaciones, sí, pero recuerden que son interpretaciones, pueden estar en armonía con el texto bíblico, pero es importante que nosotros podamos entender los diferentes llamados, porque lo importante en este llamado es los últimos obreros de la hora undécima, porque a todos se les paga lo mismo. Es interesante que los obreros de la hora sexta y novena representan a los mileritas, el movimiento milerita de la década de 1843 y 1844. Y los que fueron llamados a la hora novena representa a los adventistas del séptimo día, porque después que surgió el movimiento milerita, se levanta la iglesia adventista como iglesia organizada en el año de 1863. La iglesia adventista es producto de un movimiento, del movimiento milerita de la década de 1843 y 1844. O sea, antes, mucho antes, ya empezaba a surgir este movimiento de los mileritas. ¿Qué era el movimiento de los mileritas? El movimiento de los mileritas, hermanos, eran cristianos de todas las denominaciones religiosas, metodistas, anglicanos, bautistas, episcopales. Todas las iglesias que existían en ese tiempo se unieron a la proclamación del mensaje que predicaba Guillermo Miller del pronto regreso de Jesús. O sea que para este entonces no existía la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista vino a surgir hasta el año de 1863, cuando fue organizada en Michigan como organización religiosa. Pero antes de eso existía el movimiento milerita, compuesto de todas las comunidades religiosas que esperaban el pronto regreso de Jesús. Algunas veces me decepciono ver tanta ignorancia entre los protestantes y católicos que acusan a la iglesia adventista de haber puesto fechas. Para ese entonces la iglesia no existía. Lo que existía era un movimiento milerita compuesto de todas las iglesias evangélicas de ese entonces que se unieron a la proclamación de Miller. Por lo tanto, se puede demostrar de que los obreros de la hora sexta y novena son los mileritas y después los adventistas del séptimo día. Ahora, aquí viene el quinto grupo que queremos espaciarnos en esto, los obreros de la hora undécima. Hay un grupo de obreros que solamente trabaja aproximadamente una hora. Dice que la hora undécima. ¿Qué es la hora undécima, hermanos? Estoy investigando y profundizando en esto y es interesante lo que descubrí. Es decir, dice el comentario bíblico adventista, es decir, en torno de las 5 de la tarde. Esto equivale en el calendario hebreo, lo que es hora undécima, las 5 de la tarde. Y dice, los que fueron a trabajar a esta hora no trabajaron sino poco tiempo hasta que anocheció. En otras palabras, hermanos, esto lo digo yo, fue un aproximado de casi una hora de que estos obreros de la hora undécima, que equivale a las 5 de la tarde, trabajaron antes de ponerse el sol. ¿A quién representan este grupo de la hora undécima?
Les voy a decir, antes de leer los textos bíblicos, a quién representa. Los obreros de la hora undécima, anótelo, los obreros de la hora undécima representan a los judíos que al final se van a convertir a Cristo, y también representa a los fieles hijos de Dios que aún permanecen en Babilonia, en el catolicismo romano y en el protestantismo. O sea, los obreros de la hora undécima son los últimos hijos de Dios que van a salir del judaísmo y del Babilonia, del cristianismo apóstata. Son los últimos obreros que van a ser llamados antes de que se ponga el sol y antes de que se cierre la puerta de la gracia. Son los últimos hijos de Dios que van a ser llamados para que integren el remanente de los últimos días. Judíos convertidos al final, hijos de Dios que salgan de Babilonia, representan los obreros de la hora undécima. Noten cómo dice Mateo 20, versículos 6 al 7, dice: y saliendo cerca de la hora undécima, que equivale a las 5 de la tarde, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Los obreros de la hora undécima recibieron lo que es justo. Ahora vamos a analizar algunas citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía que corroboran que los obreros de la hora undécima representan tantos judíos que al final se van a convertir, van a creer en Cristo y lo van a aceptar como su Salvador personal. Muchos judíos se van a convertir, y muchos que están ahora en el catolicismo, que no conocen estas verdades del Evangelio eterno y de los mensajes de los tres ángeles, a última hora van a conocer el mensaje y van a salir de estas iglesias apóstatas y van a componer el remanente y van a ser parte de los 144,000. Vamos a ver las citas donde dice eso. En Apocalipsis 18, versículo 1, se presenta que sobre este mundo se va a ocultar el sol. Y antes de que se oculte el sol, Dios manda un fuerte pregón que alumbra la tierra con su gloria, este ángel. Apocalipsis 18, versículo 1, y después nos saltamos al versículo 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Significa que de alguna manera el sol se estaba ocultando, estaba oscuro. Y este ángel, antes de que se oculte el sol, alumbra la tierra con su gloria. Y noten cuál es el mensaje de este ángel. Y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella, pueblo mío. Aquí vemos divisados en la profecía los obreros de la hora undécima. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Dios tiene hijos de Dios en Babilonia. Según esta referencia apocalíptica, Dios tiene verdaderos hijos de Dios en Babilonia, y que a través del fuerte pregón, impulsado por la lluvia tardía, van a salir de estos sistemas que son Babilonia. Mucha gente que no conoce las verdades de los tres ángeles, mucha gente que no conoce el evangelio verdadero, al final lo van a conocer y van a salir de estos sistemas y van a componer las filas del pueblo de Dios. Entre ellos están muchos judíos, así como en el día del Pentecostés muchos judíos se convirtieron a Cristo, muchos sacerdotes se convirtieron a Cristo. Al final de la historia, también, antes de que cierre la puerta de la gracia, muchos judíos van a creer en Cristo y mucha gente saldrá de Babilonia. Elena de White usa el término hora undécima y se lo aplica a el ladrón en la cruz. Saben, hermano, que según la Biblia, al ladrón en la cruz, a última hora le llegó el evangelio y se salvó. El ladrón en la cruz representa a aquellos cristianos que a última hora Dios los va a llamar para que se conviertan a Cristo y se van a salvar. Los obreros de la hora undécima están simbolizados por el ladrón en la cruz. Noten cómo dice: desahogo a toda la gente, página 698, párrafo 3 dice, poderosa cita, hermano.
Mientras los dirigentes judíos se negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras prendía moribundo de la cruz, nadie lo reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. ¿A qué hora se salvó? A la 11ª hora. El ladrón, que era un judío, se salvó. El ladrón en la cruz representa a los judíos que se van a convertir a Cristo. Son los obreros de la hora 11ª. Tremenda cita. ¿Quiénes más? Saben, hermano, que la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia. Verdades terribles. La mayoría de los que se van a salvar están en Babilonia. Y la mayoría de los que se van a perder están dentro de la iglesia adventista. Terrible verdad, pero necesitamos predicarla. Noten cómo dice esta cita de Eventos de los Últimos Días, página 180, párrafo 2, dice: habrá miles convertidos a la verdad en un día. Esto es cuando sucede el fuerte pregón del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Se le conoce como el mensaje del cuarto ángel, pero el ángel de Apocalipsis 18 es el mismo ángel segundo que encontramos en Apocalipsis 14:8. Es el mismo ángel que anuncia la caída de Babilonia. Lo que vemos en Apocalipsis 18 es el mismo ángel, pero el mismo mensaje intensificado. El mensaje de la justificación por la fe, pero también este mensaje desenmascara a Babilonia y llama a la gente que salga de Babilonia. El mismo mensaje que va impulsado por el poder del Espíritu Santo hace estas cosas: desenmascara a Babilonia, exalta la justicia de Cristo y llama a la gente a que salga de estos sistemas. Y dice: a la 11ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. A última hora habrán hijos de Dios que conocerán el mensaje, y muchos de ellos están en Babilonia. Noten esta otra poderosa cita que está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 445, párrafo 4, dice lo siguiente: aunque estos, ¿cuáles estos? Los nuevos conversos confesarán la verdad y llegarán a ser obreros de Cristo en la hora 11ª, recibirán igual pago que aquellos que han trabajado todo el día. Imagínense, hermano, cómo es la justicia y la misericordia de Dios. La gente que salga de Babilonia y se salve a última hora recibirán la misma paga que aquella gente que estuvo durante toda su vida en la iglesia. Eso se llama justicia y misericordia. Esto representa en la parábola esto, que a lo mismo se les paga a todos los obreros. Y aquí dice: recibirán igual pago que aquellos que han trabajado todo el día. Y cita ahí a Mateo 20, versículo 1 a 16. Habrá un ejército de creyentes fieles que soportarán firmemente como una roca la última prueba. Está hablando de los últimos días, de gente que salga de Babilonia. Y noten cómo dice esta otra cita: Mensajes Selectos, tomo 3, la página hoy 441, párrafo 3, dice. Esta cita es aterradora en el sentido de que es muy tajante lo que dice, de que la mayoría de hijos de Dios está en el sistema católico romano como sistemas. No está diciendo ella que se van a salvar creyendo en la falsa doctrina, sino que se van a salvar porque van a conocer la verdad al final y van a salir de estos sistemas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3, dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica. Terrible, hermanos, tremendo. Cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Por esta razón, los obreros de la hora 11ª recibirán un denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un sonido cierto. O sea que esta gente que salga de Babilonia, que son los obreros de la hora 11ª, van a también proclamar los mensajes de los 3 ángeles.
Terrible, hermanos, tremendo. Ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. O sea, esta cita es reveladora que los obreros de la hora undécima formarán parte también de los 144,000. Los 144,000 saldrán ¿de dónde? Del remanente dentro de la iglesia adventista, y de los que salgan de Babilonia serán los 144,000. Porque esta cita dice que estos que salgan de Babilonia, que son los obreros de la hora undécima, dice, proclamarán el mensaje. Cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. Cuando venga el tiempo de la calamidad, dice, se ceñirán la armadura completa de Dios, exaltarán su ley. Y dice ella, se unirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo y por la cual sacrificaron sus vidas. Estos obreros de la hora undécima formarán también parte de los 144,000 que proclamarán los mensajes de los tres ángeles y proclamarán el fuerte pregón. Interesante. ¿Dónde dijo Cristo eso? Esto lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 16. Noten cómo dijo Cristo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Saben, hermanos, que los adventistas del séptimo día somos los únicos protestantes, si podemos usar esa palabra, que creemos de que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están fuera de la iglesia y no dentro. La minoría que se va a salvar está aquí adentro de la iglesia. La mayoría de los que se van a salvar están en Babilonia. Aquí Cristo dice, aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí vemos divisado los obreros de la hora undécima, que a última hora saldrán de Babilonia, entre ellos judíos que se van a convertir a última hora, como fue con el ladrón en la cruz. Muchos de estos hijos de Dios ocuparán el lugar de aquellos tibios e hipócritas que abandonen el ejército, porque según la profecía, muchos de los que están ahora en la iglesia adventista van a retroceder y van a ir a engrosar las filas de la oposición para convertirse en los enemigos más encarnizados. O sea, va a haber una apostasía, un zarandeo, donde esta multitud que salga de la iglesia van a irse con el papado para andar persiguiendo al pueblo de Dios. Y los que se salgan de Babilonia van a venir a ocupar esos puestos que estos apóstatas dejaron. Es interesante lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 155, párrafo 1, dice, estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo. Esto es cuando venga la apostasía, cuando venga la crisis final, cuando venga la persecución. Muchos apóstatas van a ir a engrosar las filas de la oposición, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios al observar los mandamientos. Mire qué interesante, como que va a haber un trueque. Muchos impíos, muchos apóstatas se van a ir para afuera, y los que están de allá afuera se van a venir a unir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Terrible, hermanos. ¿Saben qué entiendo yo de esto? Que ningún cupo va a quedar solo. Todo cupo que queda vacío, viene otro y lo ocupa. Esto está claro en las profecías. Cristo dijo, retén lo que tienes para que ninguno arrebate o tome tu lugar o tome tu corona. Hermanos y amigos, espero que esta información les haya servido para que podamos divisar, según las profecías de Apocalipsis y la parábola de Mateo 20, que los obreros de la hora undécima representa a los últimos hijos de Dios que Dios va a llamar antes de que se cierre la puerta de la gracia. Entre ellos están judíos convertidos y los hijos de Dios que salgan de Babilonia. El mayor anhelo de Dios y el deseo de Dios es de que permanezcamos firmes, hermanos, en la fe, que nunca retrocedamos, que siempre perseveremos hasta el final, porque Cristo dijo en Mateo 24, versículo 11, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Porque si retrocedemos, hermanos, otro vendrá a tomar nuestra corona. Hermanos, qué precioso mensaje lleno de esperanza. Perseveremos, pidamos fuerza a Dios
para que nos mantengamos firmes, no solamente en tiempo de paz, sino en tiempo de guerra. Dios tenga misericordia de su pueblo, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, para que seamos fieles en todo momento de nuestra vida. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por este estudio tan interesante que nos hemos dado cuenta, según la parábola de Mateo 20 y las profecías y los testimonios, que los obreros de la hora undécima representa al último remanente, a los últimos hijos de Dios, que tú los llamarás antes de que cierre la puerta de la gracia y se oculte el sol sobre este planeta. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Bendícelo, Señor, que siempre tu Santo Espíritu esté con nosotros y nos ayude a mantenernos firmes en este mundo de conflicto. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me lo bendiga.